de mis hermanos presentes en esta tercera sesión, Dios. Gracias porque seas tú quien premie su esfuerzo, su interés de aprender y que me ayudes a mí, Dios, a compartir aquello que me has permitido estudiar hasta el día de hoy. Especialmente, Dios, sobre este personaje, Jeremías, que estamos estudiando. Y que no solamente nos dejes ver a este personaje, sino su corazón, su vida, lo que él va dejando reflejado, aunque no se digan cosas, Dios, específicas de él en algunos momentos del texto, pero se puede eh, percibir lo que él pudo haber pasado en las situaciones en las cuales él en su obediencia siguió tus pasos, siguió tu palabra, siguió todas y cada una de las cosas que tú le pidiste que hiciera, Dios. Gracias por esta oportunidad de edificarnos a través de tu palabra y por eso rogamos que tu espíritu se manifieste en la vida de cada uno de nosotros y en esta clase también, Dios. Por Cristo te lo ruego. Amén. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Iniciamos la tercera sesión. Sin no antes hacer un tanto del recordatorio de lo que hemos visto hasta el día de hoy en las primeras dos sesiones, ¿verdad? Hicimos una introducción de quién era Jeremías y hablamos que Jeremías era un hijo de sacerdotes que nació en Anatot, que comenzó su ministerio en el reinado de Josías y que su ministerio vio varios reyes él, ¿verdad? Varios reyes, Joacín y el último que estamos viendo ahorita, Sedequías, ¿verdad? Que estos tres reyes estuvo él ministrando en esa vida, en ese tiempo como profeta, como líder también, porque siendo hijo de sacerdote era un líder, ¿verdad? Que vivía allí en una ciudad en donde se había dejado específicamente para los sacerdotes, para la tribu de Leví. Vimos que no era un hombre que no dejó de cumplir y de hacer todo lo que Dios le había dicho al pie de la letra, no guardó nada, no dejó nada sin que se manifestara. Hoy vamos a ver en esta parte del texto un cántico. El cántico comienza realmente desde el capítulo 30, 31 y 32 son capítulos que contienen un cántico y hablan de varias facetas, especialmente de lo que Dios, su amor hacia Jerusalén, su amor hacia el pueblo de Israel, su amor hacia aquel pueblo que estaba pues dándole la espalda a él. Y también nos habla de ese periodo de restauración. Todo lo que hemos visto hasta el capítulo 30 nos habla del el juicio de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel, pero del 31 para acá, o básicamente también del 30, ya vamos a encontrar la otra etapa que es la de la restauración, la del nuevo pacto, la de el amor de Dios, la misericordia de Dios manifestándose. Así es que yendo al, a ver algunas consultas o preguntas que tengan de las clases anteriores, quiero dar la oportunidad si alguien tiene pues alguna pregunta de lo que ha visto el video o hay alguna situación que no le quedó muy clara, ¿verdad? Para que entendamos lo que vamos a ir. Si algo es importante saber es que el orden que estamos llevando el,
el estudio es capítulo por capítulo y la injerencia de Jeremías en cada uno de los capítulos. Pero eso no quiere decir de que en la forma que está escrito este libro, la forma en que nos llegó a nosotros, no es necesariamente un orden cronológico, sino es la forma en que fue escrito está un poco desordenada, porque ustedes van a ver ahí que se habla de Joacín, de Josías, y ya en los capítulos anteriores hemos llegado hasta Sedequías. Entonces como que vuelve, ¿verdad? Y es así, y es así. Y al principio del curso, en el curso anterior, en la parte 1, yo hice la aclaración de que el libro está en cierta medida desordenado, no es como los otros libros, ¿verdad? Que van una secuencia. Eh, pero como no estamos estudiando la profecía en sí, sino al personaje, entonces eso no nos afecta como tal. Por eso hago la aclaración. ¿Habrá alguna pregunta, consulta? Hay alguien aquí que escribió en el chat, está de Argentina, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, la hermana Mayra, qué bueno. Bueno, entonces vamos a auxiliarnos del manual que ustedes tienen ahí. Vamos a comenzar con el capítulo 31. Lo voy a poner en la pantalla para que todos más o menos vayamos viendo. El manual que ustedes tienen tiene unas partes vacías, pues con ustedes pueden ir llenando esas partes que les hacen para encontrarles sentido. Entonces, el capítulo 31, ¿de qué nos habla el capítulo 31? El nuevo pacto, un nuevo pacto. En el versículo 1 dice, en aquel tiempo, es el tiempo que el Señor va a empezar a restaurar la nación de Israel. Si ya vamos a ver un poquito más sobre esta frase con la que inicia este capítulo 31, que tiene relación con el final del capítulo 30. Pues habla específicamente del versículo 31. Quiero decir, de este capítulo 31 es la base del Nuevo Testamento. En el versículo 4, y lo voy a ir leyendo de acuerdo, de nuevo, te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. No está hablando del templo restaurado por Esdras, que está, quiero decir, el templo que fue restaurado por Zorobabel, ni tampoco la ciudad que fue edificada al final con las murallas por Nehemías, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que está hablando de los últimos tiempos, de lo que nos afirma el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. A eso se refiere los últimos tiempos, pero ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. En el versículo 6, solamente estamos dejando el contexto aquí de lo que vamos a seguir viendo, porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, el Señor nuestro Dios. Esa palabra guardas es una palabra muy interesante en el hebreo, y ahí dejo alguna referencia, ¿verdad? Tanto la palabra en hebreo como su transliteración, Nazar o Nazarín, guardar. En un buen sentido, habla de proteger, de mantener, de obedecer, de guardar, librar, todas esas diferentes formas en que se ha usado especialmente en el Antiguo Testamento. También tiene el significado de retoño. Y acá guardas se traduce como guardas, pero se refiere específicamente a los preservados o a los guardados. No es que sea un guardia, ¿verdad? O alguien que está ahí vigilando, no.
sino que a los guardas, a los guardados, a los rescatados que están ya ahí siendo parte de este remanente, ¿verdad? Que nos va a hablar ya a partir de este capítulo. En el versículo 7 dice, porque así dice el Señor, gritad con alegría por Jacob y dad voces por las primeras, por la primera de las naciones. Proclamad, dad alabanza y decid, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Entonces, esa palabra, el remanente de tu pueblo, el remanente de Israel, es el remanente de las 12 tribus. No es solamente de Judá, que han creído en el Mesías y tienen los mandamientos de Dios. Luego dice el versículo 8, he aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, las mujeres encintas y también la que está dando a luz, una gran compañía volverá acá. Entonces está hablando del retorno del pueblo de Israel, pero no es el retorno de Esdras ni Nehemías, sino eh, a la a la tierra prometida, pero la tierra prometida en este caso no es la tierra física, es una tierra espiritual. Está hablando de esa reunión con Dios y con el Mesías, nuestro Señor Jesús. Y como digo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ir confirmando este contexto que estamos dejando ahorita. Cuando habla de la tierra del norte, habla de Asiria. Al salir de Egipto se reunieron muchos extranjeros que pues que se fueron a una parte de ahí. Muchas naciones, cuando vean el resurgimiento de las naciones, van a empezar a ver una vez más el auge de este sentir con respecto a Israel. El auge hablando sobre el, ese odio y ese rencor que permanecen hasta el día de hoy muchos pueblos con la nación de Israel. Es increíble, ¿verdad? Cómo uno puede leer un poco la historia y grandes gobernantes como Hitler, como el, algunos preeminentes de Rusia o algunos otros de otros países tienen un tremendo odio hacia el pueblo de Israel. Eh, tendrán algunas razones de peso, ¿verdad? Pero, pero Dios siempre ha protegido, a pesar de todo, a su pueblo, porque ha sido una promesa que Dios les ha dejado. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hemos comenzado a ver desde el capítulo 30 y lo vamos a seguir viendo 31 de 32. eh, y que nos habla justamente de este cántico y una oración especial que hace Jeremías. En el versículo 9 del 31 dice, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy su padre para Israel y Efraín es mi progenitor. Entonces está hablando de ese llanto, ¿verdad? Cuando fueron exiliados, fueron con tristeza y con llanto, arroyos de aguas. Esto es la alegoría de la Torá, del libro, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Por camino derecho, por una interpretación derecha a la halajá, que es el menudo traducción como la ley judía, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando una traducción más literal sería la forma de comportarse, o sea, la forma de ser, la forma que debía de comportarse su pueblo para con Dios mismo y para con sus semejantes. Habla de la forma de caminar. La palabra derivada de la raíz que significa comportarse, también ir o caminar, ¿verdad? Irán llorando, o sea, su forma de comportarse. En el versículo 10
nos habla de oíd naciones la palabra del Señor anunciada en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Yo he visto algunos videos, he leído algunos libros sobre las 10 tribus perdidas de Israel, pero realmente no están perdidas, están dispersas, ¿verdad? Están dispersas. Y cuando fueron invadidos por los asirios, muchos años antes que Nabucodonosor llegara, de lo que estamos estudiando ahorita, eh, fueron dispersos a ellos en diferentes naciones. Pero en esa época, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12, se van a retomar de nuevo, ¿verdad? Van a llegar de nuevo a Jerusalén a formar y va a haber un remanente de las 12 tribus. Pero como no estamos estudiando la profecía de Jeremías, simplemente estamos dejando un contexto de lo que está pasando eh, en este capítulo en referente a Jeremías, ¿verdad? Así que por eso nada más estamos dejando un contexto. Entonces, cuando habla de naciones, habla de gentiles. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El Señor nos ha llamado a ser sacerdotes para el tiempo en que se regrese el regreso, ¿verdad? Que Él regrese, o sea, que Cristo regrese. Cuando dice, oh naciones, les habla a los gentiles y el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor de su rebaño. Esto justamente también nos dice Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, en el verso 14 al 18, ¿verdad? Y lo voy a dar una lectura simplemente para tener el contexto. Juan capítulo 10. Yo estoy usando una Biblia, quizás tengan algunas diferencias, pero estoy usando la Biblia y las Américas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muy poco varía, pero aquí se ocupan otras palabras posiblemente. Entonces dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de mi redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán mi rebaño, un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces está hablando palabras de Cristo, ¿verdad? A través de el profeta, a través del apóstol Juan. Se trata de restaurar al gobierno de Dios y así de simple, ¿verdad? El que haga la paga. Es la justicia perfecta. Eh, si nosotros tratamos de visualizar, hacer un contexto general de la gobernabilidad de Dios, todo comenzó con una teocracia. Dios gobernando a los hombres, Dios gobernando la creación, Dios gobernando todo lo que Él creó y le dio la oportunidad al hombre para que el hombre viniera y sojuzgara sobre la creación misma, pero en vez de hacerlo, la arruinó y se arruinó a sí mismo también. Entonces, hubo un momento en el cual ellos ya no quisieron ser gobernados por Dios, ya no querían una teocracia, querían una monarquía. Y es en la época de Samuel. Y Samuel hasta se rompió sus vestidos, ¿verdad? Se vistió de silicio. Mira lo que están haciendo estos, o sea, porque él sentía en su interior de que estaban negando a Dios. Y realmente eso era parte de todo el problema que se comenzó a dar en esa demanda que tuvieron de pedirles un rey. Pero como era parte del plan de Dios de que también tuvieran un rey y que del rey David iba a surgir un remanente, ¿verdad? Entonces eligieron a un rey.
y pasaron siendo gobernados muchos años por los hombres mismos de su mismo pueblo. Pero ya llegó el momento en el cual ya no quisieron ser gobernados ni por los hombres. Su rebeldía para con Dios llegó a que Dios permitiera estos 70 años de cautiverio para que fueran gobernados ya por las otras naciones y no por su propia gente. Y desde entonces han sido gobernados por los gentiles, ¿verdad? Las naciones gentiles han estado al frente del pueblo de Israel. Y cuando digo esto, no quiero decir que allá en 1948, que nació de nuevo como nación, de acuerdo a la autorización que dio las Naciones Unidas de autorizar al pueblo de Israel como una nueva nación, y a Palestina también, ¿verdad? Fueron los dos porque tenían que hacerlo porque había problemas y siguen habiendo problemas hasta el día de hoy. eh, y son pues judíos los que están al frente. Pero, de acuerdo a Apocalipsis y a la figura que Daniel describe de aquella estatua, ahí están bien definidos los tipos de gobierno que han pasado en la historia y los que están por pasar. Sabemos que la cabeza de oro es Nabucodonosor, los caldeos. Sabemos que el pecho de plata significó al imperio medo-persa. Sabemos que la cintura, ¿verdad? Las piernas es de bronce, se refiere al imperio helénico, representado por Alejandro Magno. Y luego las piernas de los pies de hierro, pues está hablando del Imperio Romano. Y al final una mezcla de hierro con barro, que no es nada seguro, ¿verdad? Pues está hablando del reino del anticristo, o sea, una mezcla entre el anticristo y parte del Imperio Romano. Según los teólogos, hasta el día de hoy seguimos siendo gobernados por el Imperio Romano, ¿verdad? La ley romana es la que está vigente hasta el día de hoy. Si ustedes, yo tengo el privilegio de dar clases en una universidad y doy clases a futuros abogados. Y a leer un poco para poder dar la clase, porque doy la clase de ética, y el enfoque que tiene es una ética cristiana, me empapo, ¿verdad? Para hacer un enfoque de acuerdo a la profesión que ellos están estudiando. Y veo y observo que es el derecho romano que se sigue estudiando hasta ahora en las aulas de las diferentes universidades en el mundo. Seguimos siendo gobernados de alguna manera por el pensar, el razonar con la filosofía de ese imperio que surgió en la época anterior a Cristo y luego posteriormente hasta que decayó, ¿verdad? Pero eh, en sus raíces sigue vigente hasta el día de hoy. En el versículo 31 de este capítulo 31, dice: y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Este nuevo pacto es la palabra nueva, así que significa renovar, restaurar o reparar. Es el mensaje que ya tenía antes, es el mismo producto, pero con nuevos depositarios, ¿verdad? A eso se refiere, con nuevos depositarios. El nuevo pacto, berit o pacto, porque se hace pasando en medio de dos pedazos de carne, como lo hizo el Señor, ¿verdad? Partió el buey en dos y fue Dios quien lo pasó en medio de ellos. Está hablando de aliado, ¿verdad? Con una confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer un nuevo pacto. El nuevo pacto es para la casa de Israel, para la casa de Judá, no es para los que no son de esta parte. Hay que tener claro que Dios no hizo pacto con los gentiles. Ahora, si un gentil quiere estar
entrar a ese pacto puede hacerlo, pero tiene que reconocer que no es digno, con la cabeza agachada como un perrito, ¿verdad? Pero, o sea, con disculpas de la figura que estoy poniendo, pero que está dispuesto a recibir aunque sean las migajas. Y realmente nosotros así somos, ¿verdad? Somos adoptados, hijos del Señor, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera eh, él habla, ¿verdad? Que Dios amó al mundo. Pero Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hemos sido adoptados. ¿Por qué? Por Cristo. No porque tengamos una raíz de aquel pueblo, sino el pacto que Dios estableció desde Abraham hasta Cristo también ha sido reconvenido con todos aquellos que no son gentiles. Y lo vamos a ver cuando estemos viendo el capítulo 32, ¿verdad? Ahí lo vamos a Pastor, confirmar. Sí, dice dígame. que el pueblo físico no lo recibió, pero el pueblo espiritual que somos nosotros, solo somos los que somos hijos de él. Exacto. El pacto que hizo primero el Nuevo Testamento, pues primero fue la ley de Dios y después la profecía de Jesús, pero dice que el pueblo físico no lo recibió porque nunca lo conoció, pero el pueblo espiritual sí lo está conociendo, gracias a todo esto que tú estás haciendo con nosotros, conocer su palabra. Amén. Amén. Así es. Bien, vamos ahora a la presentación que tengo. Voy a poner una para ir profundizando un poco en lo que son cada uno de los capítulos que vamos a ver. Vamos a la sesión 3, ¿verdad? Esa es la que estamos ahorita, el estudio del profeta Jeremías, su ministerio y su liderazgo. En el 30, en el contexto, ¿verdad? De lo que vimos al principio del el capítulo 30, el versículo 21 dice, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Y en el versículo 23 dice, y aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Eso es lo que dice Jeremías. ¿Y qué es lo que está afirmando? El fin de los días no es el el fin del el cautiverio, cuando comenzaron a irse en las tres grupos que comenzaron a emigrar de nuevo de las diferentes provincias del imperio persa hasta Jerusalén. No habla de eso, sino que está hablando de lo que dice capítulo 12 libro de Apocalipsis, o sea, el fin en la venida del Señor, el fin de los días. Ese es el contexto con el que inicia el capítulo 31. Dice, ¿verdad? El, en los tiempos, en aquel tiempo. Eh, había dicho, comenzando, que el capítulo 30 hasta el 33 constituye una canción muy brillante y estimulante.
Hasta este punto el énfasis de Jeremías había sido colocar sobre el juicio de Dios, ¿verdad? El juicio por lo malo, por el pecado duro. Y es justamente lo que vimos en el capítulo 1, en donde que para destruir, para destrozar, para 4 veces lo repite. Y luego al final 2 cosas que hablan de reconstruir y hablan de restaurar. Pues Hermano, aquí inicia así. sí, una preguntita ahí en el 30:21, en donde dice, ¿cómo se llama? Que saldrá su príncipe, ese príncipe se refiere a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Exacto. Ujú. gracias. Entonces, hasta este punto el énfasis de Jeremías había sido colocar sobre el juicio, pero a partir del capítulo 30, su mensaje está marcado en un contraste con lo anterior, o sea, ya no es destrucción, sino que es restauración. El especialista bíblico Hans Terburg, es un alemán, ¿verdad? Llamó el himno triunfal de la salvación de Israel a estos 3 capítulos y fueron escritos en un momento muy oscuro de la historia de Judá, ¿verdad? Escritos por Jeremías. En aquel tiempo, los últimos versículos del capítulo anterior identifican este tiempo como el fin de los días, que es el que acabamos de leer. Luego dice el- en ese mismo capítulo, en ese mismo versículo, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Jeremías describe el gran regreso a Dios y su Mesías predicho en los últimos tiempos, como escribió Pablo, y entonces todo Israel será salvo. Aquí sí quiero ir a estos versículos allá en Romanos capítulo 11, versos del 24 al 27, para que entendamos a qué se está refiriendo esta parte y cómo entender las reacciones de Jeremías. Capítulo 11, verso 24 al 27. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y el olivo silvestre siempre habla de Israel, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado. Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Está hablando de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y se refiere a Jesús. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. O sea, las promesas que Dios les hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, siguen vigentes para su pueblo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita aquí y lo vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, dice el texto. La gran persecución del pueblo judío en el tiempo de la angustia de Jacob, y el tiempo de la angustia de Jacob es lo que describe el capítulo 12 de Jeremías, eh, y está en el capítulo 7, 30 y el 7, ahorita ya no podemos leer todo el libro de Apocalipsis, pero ahí se los dejo, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen y lo puedan estudiar también y confirmar lo que yo estoy diciendo. Afligirá a muchos y no todos sobrevivirán. Sin embargo, la gran mayoría de los que sobrevivan recibirán la gracia y el reposo de Dios y lo encontrarán en su Mesías
Jesucristo. Está hablando justamente de aquel momento cuando llegan en la persecución al pueblo de Judá, a Jerusalén, y que huyen a la ciudad de Petra, ¿verdad? Que se menciona ahí una ciudad hecha en la piedra, pues se refiere a la ciudad de Petra, y que escapan muchos, pero muchos son muertos. Y se está refiriendo justamente a eso que menciona el capítulo 12 de Jerusalén, que es la angustia de Jacob, ese tiempo, ¿verdad? En el que el Mesías va a venir y va a hacer va a haber un juicio para Israel también. Y el Señor también, como ha prometido, va a perdonar a aquellos que merecen ser perdonados. Con amor eterno te he amado. Esa frase la encontramos ahí en el capítulo 31, en el verso 3. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios aún implora al que haya escogido separarse de él. Y pone en una acción influencias para traerlo de vuelta a casa, así como el hijo pródigo. Volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado, el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad. Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo trajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Entonces, en este sentido, estamos viendo a Jeremías sintiendo, ¿verdad? Ese gran amor de Dios que también se lo está diciendo a su pueblo y él lo está tomando como parte de sí, ese amor que Dios le está prometiendo al pueblo de Israel. Te edificaré, dice el versículo 4, ¿verdad? Gritad con alegría por Jacob, dice el versículo 7. Del 7 al 9 está la restauración gozosa. Del 10 al 12 nos habla de la reunión del rebaño esparcido, ¿verdad? Que es de lo que el contexto que habíamos establecido. El 31:10, el que se dispersó a Israel lo reunirá. El Señor ha resaltado a Jacob y lo va a redimir. He dejado todo esto porque de esto nos muestra ese gran amor de Dios hacia su pueblo, a pesar de que ahorita, en este periodo de Jeremías, el pueblo está completamente rebelde a Dios. Pero Él, en su infinito amor y su promesa, ¿verdad? Él es fiel a su promesa. Él va a restablecer a su pueblo y lo sigue amando. Del versículo 13 al 14 habla de la respuesta gozosa. El 14 nos dice, llamaré con abundancia el alma de los sacerdotes y el pueblo se saciará de verdad. Las abundantes ofrendas a los sacerdotes reflejan la productividad de la tierra, o sea, abundancia, ¿verdad? Abundancia. Jeremías ve en esto que Dios le está dictando una esperanza. Veo una esperanza de vida, una esperanza futura de su pueblo. De seguro, aunque no esté escrito, esto pudo haberle causado a Jeremías una alegría extrema, una esperanza de fe también en Jeremías. Aunque no encontramos ninguna reacción escrita de parte de él, pero de seguro, al oír que de las palabras de Dios, que él se las repitió después a su pueblo, encontramos esta fe, esta esperanza, ¿verdad? Esta esperanza de que Dios no olvida a su pueblo tal y como lo había prometido a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los padres del pueblo de Israel. Con amor eterno te he llamado. Del 18 al 20 habla que Dios recibe a un Israel arrepentido. El 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí?
Jeremías registra la maravillosa respuesta de Dios. Dios recibe y abraza a Israel como su hijo precioso, así como el padre en la historia del hijo pródigo abrazó a su hijo desobediente de acuerdo a Lucas 15:20. Del 21 al 22 habla del camino claro de la restauración, o sea, el retorno. Jeremías ahora se dirige a los exiliados que regresan del reino del norte. Deben hacer una amplia preparación para su viaje de regreso a casa. O sea, y voy a leer estos dos versículos, el, el 21 y el 22, levanta para ti señales, coloca para ti majanos, presta atención a la calzada, al camino que anduviste, vuelve Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Y está hablando de ese retorno, ¿verdad? De la restauración del pueblo de Israel una vez hayan cumplido los 70 años. Definitivamente, si yo fuera de Jeremías y el pueblo fuera mi familia, ¿verdad? La familia aquí terrenal, y que estamos pasando por un tiempo difícil, pero que el Señor me dice, mira, dentro de 70 años, van a retornar, ¿verdad? Y van a ser lo que yo quiero que sean. Yo los voy a cuidar, los voy a guardar, pero es necesario que pasen por estos 70 años. Yo me alegraría tremendamente saber de que no va a ser eterno este juicio, sino que Dios va a rescatarme, Dios va a perdonar, Dios va a restablecer la relación de nuevo conmigo. Eso me atrae de nuevo al inicio de Génesis. En Génesis, Dios cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Eso que Dios creó, jamás lo he desechado, jamás. Dios sigue amando al hombre tal y como lo formó. Y así lo va a restablecer. Así es lo que nos describe en Apocalipsis, cuando el hombre llegue a ser como fue hecho en un origen. Eso me habla del gran amor de Dios. Eso me habla del interés de Dios en mí y en cada uno de ustedes como hijos de Dios, que hemos creído en su Hijo y estamos cumpliendo con ese pacto, el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo. Así como el pueblo de Israel, también a nosotros nos es prometido. Con amor eterno, encontramos ahí en el capítulo 31 al 34 la gloriosa promesa del el glorioso nuevo pacto. Del 35 al 37, el amor eterno de Dios por Israel. Y del 38 al 40, la restauración de Jerusalén literal. No será arrancada ni destruida más para siempre. La restauración prometida de Israel no es solo espiritual, sino también material. Entonces, cuando dice que no va a ser destruida para siempre, se está hablando de un reino permanente, eterno, pues se está hablando del reino de Cristo, ¿verdad? Por eso hacemos referencia a Apocalipsis. Esto no puede referirse a la ciudad reconstruida después del regreso de Babilonia por dos razones. Debe ser mucho mayor en extensión, o sea, la gran Jerusalén, o sea, la nueva Jerusalén. Y debe ser permanente, nunca derribada, de acuerdo a Jeremías 31:40, que es el que estamos viendo. Por lo tanto, debe referirse, si se toma literalmente, a la ciudad que ellos construirán cuando sean traídos con la plenitud de los gentiles. Este es un teólogo de apellido Clark, es el que afirma esto. Vamos al capítulo 32 ahora. Ya después que hemos terminado el capítulo 31 y habla del regreso y la restauración del pueblo de Israel,
viene Dios y le da una orden a Sedequías, a Jeremías. Y esta se da justamente en un periodo de tiempo bastante difícil. 10 años de Sedequías habían pasado de su tipo de gobierno. Jerusalén estaba sitiada por los caldeos. Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia. O sea, estaba preso, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Sedequías había dado la orden de guardarlo allí y lo encerró. ¿Por qué? Porque profetizaba en contra de la ciudad de Jerusalén, profetizaba en contra del templo, destrucción del templo y que la ciudad iba a ser quemada. Y tercero, profetizaba en contra de Sedequías mismo. Entonces, por esas tres cosas que para ellos era una aberración, era algo inconcebible, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, especialmente para los sacerdotes y los líderes de aquel entonces, eh, y eso lo tomaron como una traición, como lo vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25, que era una de las cosas por las cuales estaban juzgando a Jeremías. Del versículo de 6 al 8 encontramos que Dios le dice, en el versículo 6, le dice, y Jeremías vino a mí palabra de Jehová el Señor diciendo, he aquí Anameel, hijo de su tío Salum, viene a ti diciendo, cómprate el campo que tengo en Anatot. Entonces, Dios le dice, ¿verdad? Mira, Jeremías, te vas a comprar un campo, ¿viste? Pero él estaba preso. Estaba en una situación difícil y además estaban sitiados, Anatot ya estaba tomado por el pueblo caldeo. Y viene Dios y le da una orden fuera de sí, podríamos decirlo, ¿verdad? En nuestro pensamiento racional normal. Pero para Dios tenía otros planes. Y, y le dice, mira, vaya a venir tu primo a venderte una heredad en Anatot, porque tienes derecho para comprarla. Jeremías, al ver a su primo, dijo, esta frase me fascina, ¿verdad? Y este es literal esto. Entonces conocí que era palabra de Dios. ¿Qué me deja a mí esta frase que está allí en el versículo 8? Dice al final, la última parte del versículo 8 dice, entonces supe, esta era la palabra del Señor, dice esta Biblia de las Américas, pero la Biblia Reina Valera dice, entonces conocí que era palabra de Dios. Miren, lo único que me queda a mí aquí es que cuando recibió la orden de parte de Dios, como que no todo estaba muy claro para Jeremías, como que había cierta duda en él, ¿verdad? ¿Y esto cómo es? Si yo estoy preso, ¿cómo es esto que compre, ¿verdad? Si ni siquiera ya somos dueños, ya son los que han venido y han invadido los Nabucodonosor y los caldeos están ahora allí. ¿Cómo es eso que voy a comprar en Anatot? Porque ahí vivían sus padres, ¿verdad? Habían heredades que los sacerdotes podían comprar, adquirirlas por derecho. Y esa orden podríamos juzgarla nosotros. Y vamos a verla un poquito más adelante sobre esto. Él compró esa heredad, de acuerdo a los versículos 9 al 14, por 17 ciclos de plata. Un campo sin valor real. Escribió una carta de compra-venta y la mandó a sellar. Entregó la carta a Baruch, su sirviente, ¿verdad? Para que la guardase. Y le ordena que la deposite en una vasija de barro, las dos cartas, eran dos cartas, una abierta y una sellada. Y la razón de esto, que tenían la costumbre los judíos de hacerlo, ¿verdad? Es para que se quedara una sellada, que era la garantía de que esa carta había sido firmada y sellada por los líderes de aquel entonces y que él era el legítimo dueño. Esto también se da allá en Booz, ¿verdad? En la historia de Ruth.
la moabita. Podríamos pensar en relación a esto que era una inversión imprudente, la compra de este terreno, porque no, o sea, además de eso, allí en Anatot era tierra improductiva, no se cultivaba nada. Podríamos decir que Jeremías estaba loco, ¿verdad? De remate. Podríamos decir que era una mala idea. Y también podríamos pensar que este primo se estaba aprovechando de Jeremías. Pero bien, lo cierto es que cada predicador debe de creer lo que está predicando. Hermano, Y eso es para nosotros. Sí, hermano. sí, gracias. Una preguntita. Sí. Al comprar la tierra, Jeremías, digamos, él mostraba fe en la promesa que Dios le había dado, ¿verdad? Que el remanente de Dios iba a volver al país, ¿verdad? Y que todos iban a estar ahí y todo eso. El comprar la tierra tenía ese significado, ¿verdad? El decirle que ellos siempre iban a regresar a su tierra. Eh, y que él debería creerle a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Que Dios le está hablando a Jeremías. Y le está diciendo esto. Le está hablando a él directamente y le dice, compra esto. Y el significado es que al comprar, al ver eso, como vamos a ver más adelante un pueblo que se menciona ahí en el capítulo 33, sí, 33, pues habla de no solamente de la fe que debería tener Jeremías en Dios, sino el ejemplo que él iba a dejar de decir a la gente, miren, Jeremías está comprando, eso quiere decir que pues Dios va a restablecer, ¿verdad? Y estas tierras van a ser nuestras de nuevo en un momento determinado. Por eso es que Dios ordenó en el capítulo 28 y 29 y les dijo, miren, sométanse a Nabucodonosor, ¿verdad? Sométanse, porque yo los voy a cuidar, pero es necesario que pasen por estos 70 años. Sométanse a la autoridad de este hombre y todas las naciones también, a mi siervo Nabucodonosor, porque era necesario pasar por eso. A veces es necesario pasar por, por, por ciertas cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas para entender qué es lo que quiere Dios, para entender los planes de Dios en nuestras vidas. No siempre serán las cosas como nosotros creemos que son. A veces es necesario pasar por eso. eh, el, el libro o la carta de Santiago en el capítulo 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ya la primera vez es que yo leí ese texto y cuando dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no cuaja, ¿verdad? Bueno, es una expresión muy salvadoreña, no cuaja. O sea, como que no va, ¿verdad? No tiene concordancia una cosa con la otra. ¿Cómo me voy a sentir yo contento porque estoy pasando por pruebas? Pues sí, eso es lo que dice Santiago. Estén contentos porque es Dios quien está detrás de aquello, porque es Dios quien quiere purificar su fe. Ese es justamente el mensaje que nos está dejando el libro de Santiago en esa frase. Y hay todo un proceso ahí, ¿verdad? Un proceso de 7 pasos de llegar desde el aceptar esa prueba y llegar a la corona de vida, ¿verdad? Que en otro momento quizás la veamos. Pero esto que nos está dejando Jeremías, de ese ejemplo que nos está hablando Roberto, es justamente eso, ¿verdad? Mostrar que al pueblo, a la gente que iba a ser testigo de esto, que la tierra iba a ser de nuevo de ellos y que en un momento determinado iban a volver a esa tierra. Por eso, para nosotros es importante que cada quien que hable de lo que predique en sus hechos, en su palabra, en su vida,
Creamos lo que enseñamos, creamos lo que estamos haciendo, creamos el estilo de vida que estoy llevando, ¿verdad? Si el estilo de vida es de acuerdo a la palabra, amén. Pero si el estilo de vida es de acuerdo a mi propia idiosincrasia, bueno, tengamos cuidado porque los resultados van a ser otros. Y aquí comienza una oración hermosa. Del versículo 16 en adelante. Dice, entonces oré al Señor después de haber dado la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, diciendo, y comienza a hablar. Miren, ¿qué reconoce en esta oración desde el versículo 16 hasta el 25 Jeremías? Yo he hecho un resumen aquí. Primero, reconoce que Dios es el Dios creador. Y él lo dice allí, ¿verdad? No lo vamos a leer por el tiempo, pero ustedes lo pueden ir corroborando. Él reconoce el juicio y la misericordia de Dios que son justos. A quien ofrece la misericordia y a quien ofrece el juicio. También habla de la grandeza y del poder de Dios. Reconoce, ¿verdad? A ese Dios poderoso, a ese Dios grande que sacó de Egipto al pueblo, que hizo esto, que hizo lo otro. Reconoce la fidelidad de Dios al cumplir con todas y cada una de sus promesas sin faltar a una de ellas. Y eso habla del amor de Dios. Reconoce el pecado de Israel y de Judá, apartándose y olvidándose de Dios, ¿verdad? Ahí hay una confesión de pecado. Y reconoce también que el castigo de Dios por medio de los caldeos. Jeremías hace esto en esta oración. Y al orar a Dios de esta manera, Jeremías está dejando de por sí su corazón a Dios, ¿verdad? Está diciéndole, Dios, tú eres el que nos ha creado y tienes derecho a todo. Dios, tú es el que emite juicio y tienes misericordia eh, y eres un Dios justo. Le está diciendo él, ¿verdad? Dice, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, ¿verdad? Y puedes hacer lo que tú quieras. Dios, tú eres fiel a tus promesas y nos has dicho y has hablado de que vas a restaurar a este pueblo y así va a ser. Y él lo corroboró cuando llegó su primo a venderle la propiedad. Dios por eso, ¿verdad? Te confieso el pecado de Israel, el pecado de Judá, que se han apartado de ti, que se han olvidado de ti. Y él intercede por el pueblo. Y el castigo de Dios por medio de los caldeos. Bueno, allí Jeremías, por el pueblo mismo, está aceptando y dice, va, está bien, ¿verdad? Ya entiendo, hay un castigo por esto, por medio de los caldeos. Va. Entonces, entiendo que tenemos que sujetarnos y por eso es que él fue profetizando y diciéndole, Dios ha dicho que se sujeten a este hombre, a este reino, a este gobierno, tipo de gobierno. Entonces, Jeremías se está preguntando a Dios sobre la compra. No comprende el propósito de Dios. Y hay un momento en el cual aquí Jeremías se pregunta a Dios sobre la compra. Como que todavía él no cuajaba, ¿verdad? En lo que Dios quería hacer. Y en el versículo 26, en el 25, dice, y tú me has dicho, oh Señor, cómprate el campo con dinero y llama testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos, aquí como diciéndole Jeremías, Señor, mira, si es que ya son otros los dueños, pero ¿cómo estás pidiéndome que yo lo compre? Y dice el versículo 26, entonces vino palabra de Jehová, o sea, como respuesta, ¿verdad? A Jeremías diciendo, he aquí, yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y he dejado justamente esas dos frases que nos ayudan a nosotros a entender no solamente Jeremías, sino el plan de Dios también para nuestras vidas. Yo soy el Señor, Dios de toda carne, incluyéndome. ¿Y habrá algo difícil para mí? No lo hay. Por eso la dependencia de Dios. Por eso encontramos a Jeremías con una dependencia de Dios única, obediente hasta lo extremo.
¿verdad? Aunque hay momentos de ciertas dudas en él, como en este caso. Jeremías compra un campo en Anatot. Estando preso por profetizar, compra un terreno. Esto era para, y aquí está lo que Roberto estaba preguntando, para significar que aunque Jerusalén estuviera sitiada y probablemente todo el país quedaba destruido, llegaría de todos modos un momento en que de nuevo se tendrían casas, campos y viñedos. Hablando del amor de Dios, ¿verdad? Concierne a los ministros, a nosotros, demostrar a los demás que creen lo que predican. Bueno es administrar con fe hasta nuestros asuntos mundanos, hacer los negocios comunes en dependencia de la providencia y de las promesas de Dios. El gobernar nuestra casa como padres, como esposos, pues es también eso, ¿verdad? Dios nos demanda que consideremos a Dios en todo lo que hacemos. Porque si a Dios no lo consideramos, estamos dando un orden de prioridades. Mire, yo, como testimonio, les digo, cuando inicié mis primeros años en mi iglesia, me enseñaron a que yo debería tener un orden de prioridades. Y aprendí, ¿verdad? Que el número uno debería ser Dios. El número dos, quizás la familia, depende, ¿verdad? Ahí va cambiando de la inclinación de cada quien y de su propia convicción. Pero el número uno, ponerle a Dios. Con el tiempo fui aprendiendo que yo debería de quitarle el número uno a Dios. ¿Y a dónde creen que lo puse? Lo puse en el 1 que sustituyó a Dios, lo puse en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Porque Dios quiere todo, no quiere una parte. No quiere solamente, ya fui al culto, ¿verdad? Ya estuve con él ahí y ahora yo puedo hacer lo que se me antoja. No, 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 no es así. Dios quiere estar en todo, en todo, en todo en mi vida. Y ese es justamente lo que nos está dejando aquí, ¿verdad? Eh, predicamos con el ejemplo, predicamos, o sea, yo estoy mostrando quién realmente soy todos los días de mi vida, cada vez que salgo de mi casa, cada vez que entro en mi casa, cada vez que paso por enfrente de las casas de mis vecinos, cada vez que hablo con algún vecino, hablo con algún amigo, estoy con un familiar, cada vez que voy a la iglesia, que salgo de la iglesia, que voy camino a la iglesia, en todo momento yo estoy mostrando en quién estoy creyendo. Y de alguna manera estoy predicando lo que creo, a quién le creo. Y ese es justamente lo que nos está dejando la idea, el principio que está dejando Jeremías con la compra del campo a cada uno de nosotros de administrar, ¿verdad?, nuestra fe en dependencia de Dios por completo y saber que Dios siempre quiere tener el control y siempre lo tiene. Capítulo 33. Promesas desde la cárcel. De la Hermano, destrucción. Sí. sí, disculpe, espera, una preguntita ahí nada más. Ajá. Como usted nos dijo que estudiáramos, este Baruch, lo que yo estoy estudiando ahí, pues, supuestamente era el amigo de confianza y secretario de Jeremías. Sí. Según él, sí, que algo lo vi, lo encontré en el capítulo 36 y versículo 4. Es correcto, es correcto. Sí. Sí, ok. Baruch era el escribano que tenía Jeremías. Baruch, de acuerdo a lo que vimos en la primera sección de este curso, la sección, o sea, el curso 1, ¿verdad?, de Jeremías, ahí vimos que Baruch era un judío también que lo utilizaba Jeremías y juntos andaban en su servicio a Dios. Y él fue el que al final, después de que Sedequías destruyó el primer escrito que escribió de puño y letra Jeremías, esos escritos, esos pergaminos fueron rotos por Sedequías. Y luego le da la orden a Baruch, Dios, ¿verdad? Le da la orden
a Jeremías y él le dicta a Baruch y Baruch escribe el libro de nuevo. Y ese es el que nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿verdad? El libro que escribió Baruch. Y eso lo vimos y lo estudiamos en la primera parte y es justamente lo que estás diciendo. Era como, no solamente era un sirviente, no era un esclavo, sino uno que estaba con él en el ministerio, Baruch. Y fue muy consecuente con el trabajo de Jeremías. Y de seguro Baruch sufrió a la par de Jeremías como Jeremías sufrió de todas y cada una de las cosas que él vio del pueblo de Israel. Y cómo Dios, su juicio fue duro también. Y pues eran parte del pueblo ambos, ¿verdad? Eran parte del pueblo. Y este Baruch fue un hombre especial, pues en otro momento quizás lo poquito que se sabe de Baruch era un hombre con un llamado también, con un llamado y recibió el ejemplo de Jeremías. De seguro, él conoció también a los padres de Jeremías y como sacerdotes y al grupo de sacerdotes que estaban en aquel entonces y vio las cosas que ellos hacían y cómo Dios también dictaba esto. De seguro, como digo, Baruch también tuvo las mismas emociones que pudo haber expresado Jeremías. Sufrió a la par de él, sufrió a la par de él, ¿verdad? Fue no solamente un compañero, sino que un amigo. Así es, Roberto. Gracias, pastor. Aquí en el capítulo 33 encontramos la promesa de restauración. Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia durante el reinado de Sedequías. Clama a mí y yo te responderé. Eso lo encontramos en el capítulo 32 y dice, vino palabra de Jeremías por segunda vez mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia diciendo, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. De seguro esto alegró mucho a Jeremías y le dio esperanza. Promesa de restablecer o de restaurar la ciudad destruida. Del 14 al 17 encontramos la certeza de la promesa de la casa de David, lo que dice de Cristo, ¿verdad? Encontramos que no solamente aquí en el capítulo 33 habla de Cristo, sino en otros pasajes. En el capítulo 2, verso 13, se refiere a Cristo como la fuente de aguas vivas. En el capítulo 23, versículo 4 y el 31, versículo 10 que acabamos de pasar, habla del buen pastor. En el 23, versículo 5, habla de el renuevo justo. En el 50, versículo 34, habla de el redentor, al igual como en el libro de Esther, de Ruth. Jehová nuestra justicia en el 23:6 y David el rey en Jeremías 39. Entonces, todas estas referencias a Cristo nos hablan de esas promesas de la casa del rey David. ¿Cómo habrá reaccionado Jeremías a estos mensajes que Dios le estaba dando, a estas profecías que no se iban a cumplir en su tiempo? Pues seguían de alguna manera cultivando esa esperanza y de seguro una, una alegría interna, ¿verdad? Pero como que en ese tiempo era más el sufrimiento al ver la desobediencia del pueblo de Israel que estas alegrías momentáneas no le bastaban para que le pudieran calificar a él como el profeta llorón. Y vemos a Jeremías aquí identificando a Cristo en su profecía como la fuente de agua viva, el pastor, el renuevo justo, el redentor,
la justicia de Dios y el rey David, el rey. Pues nos habla, ¿verdad? De que Dios a través de Jeremías reveló quién es Cristo. Las promesas del carácter permanente del pacto de Dios. Del 19:22 habla de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas sacerdotes, mis ministros. Eso dice en el versículo 19 y el 20. Y así dice el Señor: si pudiera romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendrá hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Entonces está hablando del Mesías prometido, que reinará en el trono de David y con muchos alrededor de él para reinar con él. O sea, el pueblo de Dios que va a ser reunido ahí, judíos y gentiles. Muy próspero que sea. Un pueblo sin rey y sin sacerdocio no se considera mejor que una chusma. Así que el clímax de la promesa es esta, ¿verdad? Que habla de un pueblo y de un sacerdocio, de un rey y un sacerdote. Pues así lo estableció Dios desde un principio. Y así va a ser por la eternidad. La dinastía prometida será permanente y tendrá una sucesión de sacerdotes levitas que continuarán un ministerio válido. Estamos hablando de que esos testigos que van a ver, no solamente los representantes de cada una de las 12 tribus y los 12 apóstoles también se habla de otros que están ahí, que son los sacerdotes y levitas que van a estar ofreciendo su servicio. Dios no se ha olvidado de su pueblo, Israel, como no se ha olvidado de toda su creación hasta el día de hoy. Estas palabras no afinan un reinado constante del linaje de David, ni del servicio de los sacerdotes levitas, sino que afirman un reinado y un servicio interminables, ¿verdad? Para siempre, por toda la eternidad. La revocación del remanente, profecía contra Sedequías, rey de Judá. Aquí en esta parte del capítulo 34 encontramos esa profecía en donde le dice la forma en que va a morir Sedequías y la reiteración de la destrucción de Jerusalén. Aquí yo encuentro un contraste, hermanos, que cuando lo leí me dejó un poco eh, como Jonás, ¿verdad? Y ya vamos a ver, dice, en el versículo dice, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Esta profecía contra Sedequías y su reino llegó en su 10º o 11º año. Nabucodonosor y el ejército babilónico habían venido contra Jerusalén y rodeaban la ciudad en un asedio. Jerusalén fue ciertamente quemada por fuego. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Dónde está eso? Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 9. O sea, sí se cumplió lo que Dios había dicho a través de Jeremías que iba a suceder. Pero encontramos que este contraste, ¿verdad? Que está en el capítulo 55, verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Por qué razón? Esta profecía sobre Jeremías. Primero, no morirás por la espada. Eh, Josías, su padre, fue un hombre mucho más justo que Sedequías, pero murió a espada. Tan inescrutables son los juicios de Dios y de sus caminos son insondiables que este versículo del 55:8 sigue sonando hasta el día de hoy, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. En la segunda parte de la profecía le dice, quemarán por ti y te endecharán. Sedequías tuvo los pequeños consuelos de una muerte pacífica. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo
Sedequías, a pesar de que lo negó, a pesar de que lo traicionó a Dios, Dios lo perdonó. Bueno, cuando digo perdonó, no estoy hablando de que permitió una muerte dura y difícil, y ciertamente fue difícil, ¿verdad? Porque sabemos que cuando fue llevado por Nabucodonosor, lo primerito que hizo fue ponerlo enfrente a sus hijos y enfrente de él matar a cada uno de ellos. Después que los mató, le arrancó los ojos y se lo llevó vivo así a, a Babilonia. Y él murió, ¿verdad? Dice la tradición que él murió eh, pues de alguna enfermedad, pero no hay más escrito de él. Hay algo aquí que hace referencia a lo que comúnmente hacen en sus tradiciones, hacen los judíos. Entonces, lo llorarán. Algunos creen que esta era una promesa condicional y que debido a que Sedequías no se volvió a Dios, nunca se cumplió, ¿verdad? Eh, pero Dios por lo menos le permitió eso, ¿verdad? Los judíos tienen una tradición que Nabucodonosor en un día festivo hizo que lo sacaran de la cárcel y de tal modo abusó de él ante sus príncipes para entretenerlos, que por vergüenza y dolor murió poco después. Y luego Nabucodonosor, para recompensarlo, hizo que lo enterraran honorablemente, permitiendo que sus antiguos súbditos quemaran olores dulces y lamentaran su muerte, ¿verdad? Tradicionalmente en Israel tienen esta tradición. De acuerdo a los, a a las tradiciones históricas que ellos tienen, ¿verdad? Exactamente, o sea, bíblicamente, de acuerdo a la escritura, no sabemos exactamente cómo, solo dice que murió, ¿verdad? Pero no se sabe exactamente cómo fue. Jeremías lleva el mensaje a Sedequías, capítulo 6, 34, versículos 7 a 6 al 7. Ustedes lo tienen ahí. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías. Jeremías seguía siendo un profeta valiente. Sedequías tenía el poder de dañar a Jeremías de muchas maneras, pero el profeta no dejó de entregar el mensaje de Dios. De nuevo sigue mostrando su valentía, ¿verdad? Pero de nuevo sigue Dios mostrándole a Jeremías que a pesar de que él conocía cómo reaccionaba y cómo actuaba Sedequías, Dios lo trata de diferente manera. ¿Y por qué? Por los pactos, por las promesas que él había hecho con los padres de él, Josías, ¿verdad? Josías, Dios lo prometió que iba a cuidar de su simiente. Él era hijo de Josías. Del 8 al 11 le dice retroceder en un pacto para liberar a los esclavos de su servicio. Con mucha tristeza Jeremías contempló la cara de doble ánimo de los príncipes en relación al pacto de dejar en libertad a los esclavos, porque Dios le dice a Jeremías, mira, anda y diles que liberen a los esclavos hebreos que tienen, porque Levíticos prohibía que se tuvieran esclavos que fueran del mismo pueblo. Y esto no se acabó ahí, ¿verdad? Ellos dijeron, sí, los vamos a liberar, pero al final se rompieron esa promesa que habían hecho y lo volvieron a retomar como esclavos. Algunos piensan que la Biblia es responsable de la esclavitud, ¿verdad? Que aquí inició todo, pero no, la realidad es lo opuesto. La esclavitud existía mucho antes que Israel y que Moisés. La Biblia es responsable de la eliminación de la esclavitud, no del establecimiento de esta como tal. Había 4 formas básicas en que un hebreo podría convertirse en esclavo de otro hebreo. Y son justamente estas 4.
una extrema pobreza. Ellos podían vender su libertad, de acuerdo a Levítico 25:39, y volverse esclavos de otro. Un padre podría vender a su hija como sirvienta en un hogar con la intención de que eventualmente se casara con alguien de esa familia, de acuerdo a Éxodo. Otro caso es el caso de bancarrota. Un hombre podía convertirse en siervo de sus acreedores porque no tenía cómo pagarles. Y si un ladrón no tenía con qué pagar la retribución adecuada, pues se volvía esclavo de a quien le había robado. En caso de eso tenemos el caso de Filemón, ¿verdad? Cuando dice eh, eh, Pablo le está diciendo a Filemón, mira, si él te debe algo, ponle a mi cuenta, ¿verdad? Como diciéndole, te era un siervo inútil, pero ahora es un siervo útil. ¿Por qué? Porque ya es un hijo del Señor, ¿verdad? Es un hijo del Señor, pero te lo envío para que lo veas ya como el nuevo hombre, no como el antiguo hombre, ya no como esclavo, sino como libre, ¿verdad? Como libre. Ese es justamente el tema central del libro o la carta de Filemón. Antes era un inútil, pero ahora es un útil en la obra del Señor. Porque dice, yo quisiera quedarme con él, ¿verdad? Porque me está ayudando aquí, me es un siervo tremendo, pero te lo mando porque tú eres el dueño de él y tienes que liberarlo como tal. Pablo muy fiel, ¿verdad? A la escritura y a la antigua ley también y a la ley romana. Entonces, estas son las cuatro formas. ¿Cómo podían llegar a dejar de ser si habían por su pobreza, por vender a una hija, por bancarrota o por pagar algo, ¿verdad? Que se había robado? Pues la forma en que Dios estableció es a través de la ley que Dios puso sobre el, el jubileo. La ley del jubileo, ahí todos tenían que devolver todo, ¿verdad? Si tenían hijas que estaban como esclavas, si tenían deudas y todo, ahí se borrón y cuenta nueva. Qué lindo fuera eso en este tiempo, ¿verdad? Con los bancos, ¿verdad? Después de 49 años, pero algo así es el jubileo, ¿verdad? Que tenían que dejar de descansar la tierra, tenían que liberarlos, los esclavos, tenían que perdonar deudas, todo eso. Pero como eso no era favorable para muchos, ya no lo siguieron haciendo, ¿verdad? Y por eso Dios se cobró esos 70 años de cautiverio también, no solamente por la desobediencia, que en algún momento se los iba a cobrar y se los cobró justamente en este tiempo. Pero esa era la forma en que Dios estableció bíblicamente para que un hebreo dejara de ser esclavo de otro a través de lo que él llamó el año del jubileo. Luego habla de la emancipación, ¿verdad? Retroceder a un pacto de libertad a los esclavos del servicio. Se les recuerda sobre la ley de Moisés, la proclamación de la libertad de juicio, el castigo para aquellos que rompieron el pacto. Jeremías sufrió, no de parte de Dios, sino de parte del pueblo, por sus líderes, por los sacerdotes, quienes algunos de ellos eran su familia. Vivió con desilusión y decepción a los príncipes al contradecir a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Ese es parte de lo que él sufrió, Jeremías. Y aquí es parte de ese liderazgo que Jeremías refleja, ¿verdad? Que perdón que puse ahí Dios lo voy a corregir. Si alguien quiere la presentación, se la puedo enviar. Este, eh, Jeremías respetó a cada cosa que él vio, eh, a pesar de que
recibió una verdad absoluta. Él fue fiel a la palabra de Dios y no le agregó ninguna cosa. Y agregar una cosa podría decir, como reconvenir a la gente, ¿verdad? Pero él simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. No le agregó nada. Es decir, no, mire, es que Dios dice esto, ¿verdad? Y es que hágale caso, hombre, no sé. Pero no, ¿verdad? No hizo reflexión de nada, sino que él exactamente hizo lo que Dios le pidió, porque Dios le dijo, ni agregues ni quites, ¿verdad? Y es exactamente lo que él hizo. Y aquí viene en el capítulo 35, y es donde quería llegar también, ¿verdad? Que muchos desconocen quiénes son estos, ¿verdad? Dice, palabra que vino Jeremías de parte del Señor en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras y dales a beber vino. ¿Quiénes eran estos? Los recabitas. Pues la orden de Dios que Dios le dio a Jeremías era, ve a los recabitas a la casa de ellos. ¿Por qué habían llegado? Estaban en Jerusalén. Ellos nunca, era raro que ellos estuvieran ahí, pero ¿por qué llegaron ahí? El mismo texto nos dice más adelante que llegaron ahí porque venían huyendo de los caldeos y se fueron a refugiar a la ciudad de Jerusalén. Ellos, como vamos a ver, eran nómadas. No hacían casas. Vamos a ver los detalles. Dice, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, allí al templo, ¿verdad? Y dales a beber vino. Los recabitas, de acuerdo al versículo 6 al 11, no bebían vino, no edificaban casas, o sea, vivían en tiendas, no tenían viñas ni cementera, o sea, no estaban ligados a la tierra, no tener campo de cultivo, habitaban en tiendas, eran peregrinos, eran nómadas, y los recabitas venían de Recab y de un hijo de él que se llamaba Jonadab. Estos aparecen, aparece aquí, Jonadab, ¿verdad? Que le dice, no, si Jonadab nos ha dicho que no debemos de tomar vino. El ejemplo de los recabistas, ¿por qué le está diciendo Dios a Jeremías, ve a la casa? Ellos eran del linaje ceneo. El suegro de Moisés era Ceneo y el nombre, de acuerdo a el, Reguel, bueno, todos saben, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del suegro de Moisés? Jetro. Jetro. Pues no solamente era Jetro, era también Reguel. Era el nombre de él y ya vamos a leerlo en un texto aquí más adelante. Viene de los ceneos. Los ceneos tuvieron primera injerencia a través de Abraham, y eso lo tenemos ahí en Génesis 36 y lo voy a leer, ¿verdad? ¿Por qué razón Dios le está diciendo a Jeremías, ve a la casa de los recabitas? Para que entendamos por qué, quiénes serán estos. Dice el capítulo 36 de Génesis, que es la primera vez que ellos aparecen por aquí, los ceneos, en el versículo 2 al 4. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olivana, hijo de Ana, y nieta de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermano de Nebaicot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y
Basemat dio a luz a Reuel. Aquí está, ¿verdad? Reuel. Este Reuel era un ceneo. Y de acuerdo a Génesis, capítulo 10, quiero decir Éxodo. Vamos a ir ahí a Éxodo. Capítulo 10. O sea que este Reuel era descendiente de Saúl, ¿verdad? De Saúl, de Saúl. Ajá. Y era de un grupo que se encontró que ya existían en esa parte de, de la tierra que llegaron los judíos a tomar. Espérenme que no encuentro. Yo creo que lo tengo más adelante. Ya se lo voy a buscar. Abraham, Moisés, Saúl, David. Estas fueron. Abraham tuvo relación con los eneos. Moisés tuvo relación con los eneos. Saúl tuvo relación con los eneos. David también y Jeremías. Número 10:29, jueces. Vamos a ver dónde. Aquí está. En el Éxodo 12 es el que yo les estaba mencionando. En Éxodo 2, solo para demostrarles que Jetro es este mismo personaje. En Éxodo capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente. Cuando ellas volvieron, dice, entonces vinieron, versículo 17, entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió. Esto es cuando Moisés huyó de Egipto y se fue para el desierto y llegó a Madián, ¿verdad? Y estaba enfrente de un pozo. Y estas mujeres que llegaron fueron acosadas por unos pastores. Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha liberado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio a beber al ganado, al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Y Moisés accedió a morar en aquel hombre y él dio su hija Séfora a Moisés y ella dio a luz un hijo. Y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Entonces eh, Reuel era el mismo Jetro y era conocido por los dos nombres, ¿verdad? Así que no se extrañen porque en algún momento vayan a encontrar el nombre de Reuel a Jetro, pero Jetro es el mismo personaje que encontramos aquí en Éxodo 2:18. Entonces, esta palabra ceneo significa herrero. Ellos a eso se dedicaban, ¿verdad? Eran herreros. Eran también los ceneos, se cree que parte de este grupo fueron los que estuvieron en las cuevas del Qumran y escribieron parte de algunos textos. Se cree, ¿verdad? Los ceneos. Este nombre significa herrero y la presencia del cobre en el sureste del Golfo de Acaba, en la región de los ceneos y los madianitas, confirma esta interpretación. Los ceneos aparecen por primera vez como habitantes en Canaán en la época patriarcal. En Génesis capítulo 15, verso 19, este es el otro texto que quería mostrarles. En el capítulo 15, verso 19,
Vamos a ver. Todo lo que buscamos. El 15-19 dice los ceneos, el 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipcio hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmeos y todos los nombres que aparecen. Esos grupos eran los que habitaban en esta zona. Esta es la primera vez que aparece este nombre de los ceneos. Y Jetro era un descendiente de esta tribu. Era un ceneo, pero eran gente noble. Y con la llegada de Moisés, pues hubo una transformación en ellos, ¿verdad? Y aceptaron al Dios de Moisés. Y se cree que eso es lo que llevó a que hubiera alianza entre ellos y en varios momentos, en todos estos textos que ustedes aparecen ahí, que ven ahí, hay una injerencia de los ceneos con, con parte del pueblo de Israel. Entonces, posteriormente Moisés se convirtió en yerno, ¿verdad? Reuel, e invita a Obad, su hijo, a acompañar a los israelitas porque les interesaron sus habilidades nomádicas. De acuerdo a estos versículos de número 10-29. Los ceneos acompañaron a Judá en la tierra que había heredado. Acuérdense que había una promesa que a todos aquellos que ayudaran al pueblo, Dios también iba a estar con ellos, ¿verdad? Y muestra su amor hacia este grupo, a los recabitas. Saúl les perdonó en la guerra contra los amalecitas, de acuerdo al texto que está ahí. David cultivó su amistad, de acuerdo a Isaías, a 1 Samuel. Los recabitas eran de linaje ceneo y se destacaron en épocas post-exílicas, o sea, Nehemías en el 3:14 también habla de ellos. Yo no y no me habéis oído, tomando siempre como el ejemplo de los recabitas, ¿verdad? Era evidente en la forma en que los recabitas obedecían el mandato de su padre, mientras que el pueblo de Judá y Jerusalén desobedecían los mandatos de Dios mismo, aunque él les presentó repetidamente sus mandamientos a través de sus profetas. Los recabitas obedecían a un líder falible. El pueblo de Judá desobedecía a un Dios eterno. Los recabitas recibieron su mandato una sola vez de su líder y obedecían. El pueblo de Judá recibió su mandato de Dios una y otra vez y aún así desobedecían. Los recabitas obedecían con respeto a las cosas terrenales. El pueblo de Judá desobedecía en cuanto a las cosas eternas. Los recabitas obedecieron las órdenes de su líder durante más de 300 años. El pueblo de Judá desobedecía continuamente a su Dios. Los recabitas serían recompensados. El pueblo de Judá sería juzgado. Aquí hice un contraste, ¿verdad? De lo que es. Y esto es justamente lo que Jeremías nos deja. Cuando Dios le pide, ve a los recabitas. Entonces él al ver todo lo que dice el capítulo, el 35, él entendió exactamente qué es lo que quería Dios mostrar a el pueblo de Israel, ¿verdad? Ponerles un ejemplo de aquellos que, que, que obedecían a un hombre y lo hacían bien, ¿verdad? A pesar de que Jeremías era sacerdote, y lo llevó al templo y como decir, ay, qué bueno, ¿verdad? Y ellos no habitaban en la ciudad de Jerusalén, pero estaban ahí por temor a los caldeos. Y que los invitaran y todo eso, pero ellos fueron firmes a sus convicciones y dijeron, no vamos a tomar y no tomaron, ¿verdad? Si Jeremías hubiera dicho, cuando les dijo, y ahí está en el texto, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, beban vino, de seguro hubieran tomado, pero él no les dijo así, ¿verdad? Sino que le dijo, ven, y les ofreció, ¿verdad? Beban, porque es lo que Dios le dijo, ofrécele vino, y les ofreció, pero no dijo,
miren, Dios me ha dicho, ¿verdad? Que les ofrezca vino a ustedes. Bien interesante cómo se los muestra. Pero él no hizo esto porque no sabía él que si él hacía eso los iba a condicionar. Por supuesto que entendemos que sabía que se negarían y la oferta se hizo para provocar ese rechazo. Habían muchos motivos por los cuales llorar. Las decisiones y actitudes del pueblo y sus líderes le causaron mucho dolor a Jeremías. Imaginémoslo, lo que también significaba eso a Dios. No solamente Jeremías, a Dios mismo, ¿verdad? Su corazón roto, hablando en un sentido figurado, ¿verdad? De esperar que su pueblo le obedeciera y le estaba rechazando por completo. Entonces, ya no seguí presentándoles el contexto de cada uno de los capítulos, porque definitivamente si hacíamos eso no lo íbamos a terminar. Así es que les voy a enviar toda esa parte para que ustedes llenen sus manuales y voy a enviar esta presentación para que ustedes complementen lo que hemos estado estudiando de estos 5 capítulos que hemos visto el día de hoy, 31, 32, 33, 34 y 35. Acuérdense, del 30 al 31, 32 es un cántico, ¿verdad? Encontramos una oración, encontramos la promesa, pero desde el 30 para acá ya no es un juicio, es un tiempo de esperanza que está dando Dios, un tiempo de restauración, un tiempo del cumplimiento del amor de Dios. Como amor eterno te he amado. Así es que preguntas hasta acá. Justamente estamos al límite del tiempo. Así es que ahí voy a preparar el material para que ustedes llenen los espacios que ustedes tienen ahí y que de esa manera en el contexto puedan entender lo que hemos estado estudiando hoy en esta noche. Pero seguimos viendo un Jeremías que allá en su interior, cada cosa que Dios le iba diciendo, eh, ya a partir del 30 para acá eran tiempos de esperanza para él, tiempos de gozo, ¿verdad? Aunque no se manifiesta, pero de seguro esas eran las reacciones que pudo haber tenido Jeremías al oír esas profecías de Dios, de que el pueblo iba a ser restaurado, que la ciudad iba a ser restaurada, que prometía un rey, que prometía un reino que iba a ser para siempre, que el pueblo iba a ser perdonado, que les ponía un ejemplo, ¿verdad?, de cómo obedecer a los recabitas, obedecer a pesar de, pero todas esas cosas las guardó en su corazón Jeremías. Y vemos aquí a un hombre, a un líder, siendo un ministro del Señor en un tiempo difícil, en un tiempo difícil. Pero en esos tiempos difíciles él se mantuvo fiel a Dios y, y no abrió su boca para otra cosa. Si sus conversaciones fueron directamente para con Dios. La oración es directamente para con Dios. ¿Y qué es lo que hace él? Engrandecer a Dios, decirle que Él es el creador y confesar pecado, ¿verdad? Confesar pecado y aceptar que el juicio de Dios era justo, lo que iba a venir. ¿Pero por qué? Porque ya había visto que también iba a haber un tiempo de restauración. Entonces su fe se llenó de gozo, ¿verdad? De esperanza. Pues también para nosotros es eso, ¿verdad? Pues Dios nos ha dicho que a pesar de todos los momentos difíciles que podamos estar pasando hoy en el mundo que estamos viviendo, porque el mundo de ahora es parecido al de Jeremías, ¿verdad? Que a lo bien, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, que a nuestros propios líderes, no solamente líderes políticos, sino religiosos, cada vez más están dejando mucha tela que cortar, su estilo de vida, su forma de ser, su forma de proceder,
y que mucha gente en vez de acercarse a las iglesias se están alejando porque los testimonios de muchos de nuestros líderes no están dejando la debida esperanza que deberían de dejar, ¿verdad? Y en ese sentido para nosotros es un reto, porque así como Jeremías no cesó de decir la verdad y la palabra de Dios, pues también para nosotros, aunque no veamos que aún nuestros líderes, y estoy hablando de en todas las ciudades, de alguna manera se oirán testimonios de líderes de algunas iglesias que dejan mucho que desear, ¿verdad? Del estilo de vida que ellos están llevando. Y ustedes sabrán con nombre y apellido en sus propios países. Pero no nos corresponde a nosotros, como bien hizo Jeremías, el criticar este, el hacer leña, ¿verdad? Del fuego, de, de lo que está pasando. Simplemente son ejemplos que nos está dejando para que nosotros vivamos una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. No es fácil en este mundo, pero es lo que nos corresponde hacer. Es lo que debemos estar haciendo. Estamos viviendo días difíciles, pero Dios nos pide que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Y entre más fieles seamos a ello, Dios nos va a ayudar a permanecer en esa fidelidad. Y como digo, yo sé que no es fácil, para algunos más, otros menos, pero esa es la demanda de Dios, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Jeremías, el cual perfectamente bien lo podemos seguir con dificultades para algunos, con un poquito de facilidad para otros, pero quiera si no, en este mundo en el que estamos es difícil. Pero eso no quiere decir que con el poder de Dios no podemos seguirlo, ¿verdad? Dejar que realmente el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta, hermanos? Pastor, Sí. para poder comprender un poco más, usted va a mandar algo como que para poder, como se llama, dar poder responder la pregunta, ¿sí? Ajá. Ya, usted va a mandar más o menos como para guiarnos, ¿así? O sea, yo les pasé el primer capítulo, el 31, de su manual, las frases que hacían falta, ¿verdad? Para entenderlo bien. Pero decidí ya no seguir presentando el 32, 33, 34, 35 por el tiempo, porque en la presentación me iba a llevar a explicar cada uno de las injerencias de Jeremías en cada una de las cosas que fueron pasando en esos capítulos, porque nos interesaba a mí me interesaba ver eso, ¿verdad? Pero voy a enviar esa parte para que ustedes tengan y entiendan bien el contexto y la presentación, ¿verdad? Para que ustedes lo vuelvan a estudiar y de esa manera vayan entendiendo cada vez más los capítulos que vamos viendo. Acuérdense, hermanos, que no estamos estudiando la profecía, estamos estudiando al personaje, ¿verdad? La reacción del personaje. Si estuviéramos estudiando profecía, no pasáramos ni siquiera de 5 o 6 versículos en en una sola semana, ¿verdad? Porque hay tanto contenido en el libro de Jeremías que no se puede tomar a la carrera, ¿verdad? Pero en este caso, porque estamos tomando nada más al personaje, sus reacciones, los momentos que tiene con Dios y la forma en que Dios está actuando a través de él. Ese es el punto en el que estamos desarrollando el curso. Para tomar principios para nosotros, para en la vida y en el actual en la que estamos viviendo, nosotros sigamos el ejemplo de Jeremías. Ujú.
Pero yo les voy a enviar esa parte del manual ya con las frases que ya deberían de tener, ¿verdad? Para que el manual no les quede con esas palabras en blanco. De acuerdo. Muy bien. Roberto, ¿estamos bien? Correcto, hermano, sí, muy claro. Nada más que no se nos olvide mañana ir a la congregación, como siempre nos dice usted, hermano. Sí, ¿verdad? No se olviden de Sí. congregarse el día de mañana, ¿verdad? El día del Señor. El día domingo, pues es el tiempo que le digamos al Señor. No olviden, ¿verdad? Ir a escuchar palabra del Señor. Bien, bueno, Roberto, nos dirigen en oración, por favor. Amén. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todo este alimento espiritual que nos has dado en esta noche, Señor. Que esta palabra, Señor, oh Dios, quede en nuestros corazones, Señor, oh Dios, pero que también, Señor, oh Dios, se la hagamos llegar a aquellas personas que no la conocen, Señor. Danos sabiduría, Señor, oh Dios, y ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Feliz noche y Bendiciones. primero Dios estaremos en la sesión 4 la próxima semana y seguiremos con los capítulos 36, 37, 38, 39 y 40. Así es que Amén. si los pueden preleer, ¿verdad? Sería ideal. Y así traen algunas preguntas que si en el estudio que tenga, si puedo responderlas, las voy a responder. Si no, les prometo estudiarlo bien, ¿verdad? Para responder adecuadamente a sus preguntas. Perfecto, hermano. Bendiciones. Ujú. Feliz noche. Feliz noche, cuídense. Hasta luego. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Pastor. Bendiciones. Bendiciones.